tema de medias y el gráfico de control de medias y rangos. Parece que para la mayoría ya está entendido, pero tenemos que avanzar. Hoy vamos a ver la gráfica de medias y desviaciones estándar. Cuando la variabilidad es lo más importante, entonces en vez de monitorear rangos, se monitorean desviaciones estándar. También, si nos da tiempo, vamos a ver la gráfica de valores individuales, que es una gráfica que se llama también de rangos móviles. Estos son los dos temas que tengo en mente abarcar el día de hoy. Voy a intentar grabar la clase. No sé después cómo se recupera. Pero si la logro recuperar, se las envío la liga. Según tengo entendido, se va como a una carpeta. A una carpeta de mi computadora, ¿va? Sí. Bueno, lo buscaré. En fin. Bueno, pues entonces voy a compartir mi pantalla para empezar a ver el tema del gráfico de medias y desviaciones estándar. Ya se ve. Ya se está viendo mi pantalla. Dice que es el ejercicio 1424, que tiene 30 muestras. Cada muestra tiene 5 elementos. Nos piden que calculemos las medias y las desviaciones de las 30 muestras. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después nos piden que calculemos el promedio de las medias y también el promedio de las desviaciones estándar. Con esos promedios ya podemos calcular los límites de control. Las fórmulas de los límites de control son diferentes un poco de las fórmulas de los límites de control para medias y rangos. El límite superior de control de medias es igual a la media de medias, que es el promedio de las medias, multiplicado por la constante A3 por S testada o S promedio. Esa es la desviación estándar. Entonces, si estuviéramos hablando de medias y rangos, aquí sería media de medias por más A2 por R testada. Entonces aquí cambia la constante por A3 cuando estamos hablando de desviaciones estándar. Y las gráficas para la desviación estándar tienen en la constante B3 por S promedio y la inferior y la superior B4 por S promedio. Cuando estábamos hablando de rangos, aquí era D3 y D4. Las constantes las tengo aquí. Las van a tener ustedes aquí también. A2, D3 y D4 cuando hablamos de rangos y A3, B3 y B4 cuando hablamos de desviaciones estándar. En este caso, estamos hablando de 5 elementos, cada muestra con 5 elementos. Entonces tomamos el renglón 5. Entonces tenemos que tener A3,
Tenemos A3 en el renglón 5, 1.427, B3 igual a 0 y B4 igual a 2.089. Esas constantes ya están aquí. Aquí en vez de 2.089 está 2.09. B3 vale 0 y A3 1.43. Entonces yo ya me permití escribir aquí el renglón donde voy a capturar las medias y el renglón donde voy a capturar las desviaciones estándar. Acuérdense que las instrucciones dice que primero calculemos las medias de los 30 elementos y las desviaciones estándar de los 30 elementos. Cuando ya tengamos eso, vamos a calcular la media de las medias, el promedio de las medias y escribirlo aquí. Y el promedio de las desviaciones estándar, escribirlo aquí. Y con estos valores vamos a hacer uso de ellos para calcular los límites de control. El límite superior de control de medias, la línea central y el límite inferior de control de medias. Y lo mismo vamos a usar para los límites superiores de control de las desviaciones estándar y el límite inferior de control de desviaciones estándar. Entonces, una vez dada esta explicación en qué varía el cálculo de desviaciones estándar contra el cálculo de rangos, empiezo, me paro aquí, le pido promedio. Me pregunta que si es de D9 a D14, en realidad es de D10 a D14. Entonces corrijo aquí. En vez de D9 le pongo D10. D10 a D14. Entonces le pongo aceptar. Ya tengo la media de la primera muestra y me piden que calcule la media de las 30 muestras. Perdón, arrastré mal. Tenía que haber agarrado esta esquinita. Ya tengo las 30 muestras. Como me piden el promedio de esas 30, me paro aquí y le vuelvo a pedir promedio. Reviso que sea de D15 a G15. Le digo aceptar. Ese promedio, 0.762, lo voy a anotar aquí. Y ahora me voy a calcular las desviaciones estándar. La desviación estándar también la voy a querer de D10 a D14. Entonces aquí le pido desviación estándar. D10. Dos puntos. D14. Me da la desviación estándar. Tiene 5 decimales. Le voy a quitar 1. Ya tengo la desviación estándar de la primera muestra.
Y ahora consigo la desviación estándar de las 30 muestras. Nuevamente, el promedio de las desviaciones estándar. Me da 0.066. Ese valor lo anoto aquí. Con estos dos ya puedo calcular los límites. El límite superior de control de medias es igual a la media de medias 0.762 más A3 multiplicado por ese promedio. Aquí tengo A3 y aquí tengo ese promedio. Entonces le metemos fórmula 0.762 más A3, que vale 1.43, asterisco 0.066. Le doy Enter. Ya tengo el límite superior de control de medias. Le quito un decimal. Y lo arrastro para las 30 muestras. Calculo, no calculo la línea central. La línea central de medias va a ser el valor de 0.762. Este valor. Ese valor lo arrastro para los 30 datos. Y calculo el límite inferior de control. El límite inferior de control es la misma fórmula, pero con signo menos. Entonces 0.762 menos A3 1.43 asterisco 0.66. 0.066. Le doy Enter. Me faltó poner al principio el signo igual. Ya tengo el límite inferior de control. Le quito un decimal. Dos decimales para que quede de 3 cifras. Con estas 3 líneas horizontales yo ya podría graficar medias,
pero de una vez voy a calcular los límites de control de rangos, perdón, de desviaciones estándar. Ya tengo las desviaciones estándar y entonces ahora voy a calcular el límite superior de control de desviaciones estándar. Dice la formulita que el límite superior de control es igual a B4 por S testada. Entonces B4 es igual a 2.09. 2.09. Perdón, me faltó el signo igual. Dos punto 09 asterisco 0.066. Le quito un decimal. Ahora la línea central de las desviaciones estándar es la desviación estándar promedio, es el 0.066. Y por último, el límite inferior de control de desviaciones estándar. B3 por S testada. Nosotros vemos que B3 vale 0, entonces 0 por 0.66 va a ser aquí 0. Entonces ya tengo todo para hacer los gráficos. Para hacer los gráficos, el de medias, selecciono las medias y le doy insertar gráfico y selecciono el gráfico que utilizamos. Para hacer las desviaciones estándar, selecciono las desviaciones estándar y le doy insertar gráfico. Entonces empezamos con las medias. Tengo que seleccionar 30 datos. Selecciono esos 30 datos de medias. Le digo insertar. Escojo este gráfico. Perdón. Escojo este gráfico. Ya tengo la gráfica de medias. Me paro aquí, le doy botón derecho y le digo seleccionar datos. Para agregar, aquí le digo agregar el límite superior de control de medias. Me pide que seleccione los valores, le doy clic aquí. Entonces el límite superior de control es este. Le doy Enter. Ya me puso el límite superior de control, entonces le digo aceptar.
Le digo agregar. Línea central de medias. La línea central es 0.762. .762, le doy enter. Ya me agregó la línea, le digo aceptar. Y agrego el límite inferior de control de medias. Límite inferior de control de medias. Selecciono los datos. Dice que restan 10 minutos. Límite inferior de control de medias es este. Le doy enter. Le digo aceptar. Y aceptar. Entonces ya tengo el gráfico de control de medias. Y ahora voy a hacer el gráfico de control de desviaciones estándar. Acuérdense que la desviación estándar de las muestras se representa con una letra S minúscula. Entonces selecciono, para hacer ese gráfico, selecciono las 30 muestras de desviación estándar. Y le digo insertar gráfico. Ya tengo aquí el gráfico. Me paro en el gráfico, botón derecho. Seleccionar datos. Y agrego las 3 líneas horizontales. Límite superior de control de desviaciones estándar. El límite superior de control es este.
Le doy Enter. Ya me lo anexó. Aceptar, le doy a agregar. Línea central de desviaciones estándar. La línea central es 0.066. Le doy Enter. Le digo aceptar, ya me lo anexó aquí en gris. Y por último le doy a agregar el límite inferior de control de desviaciones estándar, que quedamos que había dado 0. Le doy Enter. Le digo aceptar. Y acepto toda la gráfica. Este se llama gráfico de control de desviaciones estándar. Coloco el gráfico de medias, el gráfico de desviaciones estándar abajo del gráfico de medias. Ya tenemos los dos gráficos y con esto ya quedaría resuelto lo que me piden. Voy a pasar lo que me piden. Dice que me pedían de 30 datos de 30 muestras, calcular las medias, empecé calculando las medias, calcular las desviaciones estándar, después calculé las desviaciones estándar de las 30 muestras, después calculé la media de las medias, calculé su promedio y lo escribí aquí. De la dar, calculé, escribí aquí. Con esto me apoyé para aplicar las fórmulas de los límites de control. Límite superior de control de medias. La línea central fue 762 y el límite inferior de control fue la misma fórmula pero con signo menos. Para desviaciones estándar el límite superior fue de P4 por S testada. Multipliqué 2.09 por 0.066. La línea central de desviaciones estándar fue 0.066 y el límite inferior de control fue testada como B0. Entonces ya tengo el problema resuelto. Dejo de compartir. ¿Alguna duda que quieran aclarar antes de que nos corten el tiempo? Nuevamente para intentar hacer el gráfico de valores individuales o rangos móviles. Mi pregunta es,
tienen alguna duda, se entendió más rápido esto, una vez ya conociendo cómo se hace medias y rangos, creo que se debería de entender más rápido. Alguien que quiera tomar la palabra. Pues yo creo que todo bien, profe, ahorita por el momento ya nada más, las fórmulas nada más, por ejemplo, ese de desviación estándar siempre va a ser así, ¿no? Y buscar la constante correcta depende del número de muestras, ¿no? Correcto, León. Voy a procurar hacer una reunión, por ejemplo, de hoy en 8, de manera que ustedes ya practicaron medias y rangos. En esta semana voy a subir este ejercicio para que practiquen medias y desviaciones estándar. Y ahorita voy a hacer el ejercicio de valores individuales. Creo que disponemos como de 1 minuto. Bueno, ya no sería la explicación. Entonces, empezando ahorita la segunda parte,